Contexto histórico. El obispo licenciado Francisco Marroquín. La figura y carácter del obispo Francisco Marroquín fueron determinantes en la fundación del pueblo de San Juan del Obispo, en los rasgos y particularidades del conjunto arquitectónico que mandó a edificar. Es por eso que se hace necesario presentar una breve reseña histórica de su persona. Poco se ha escrito sobre Marroquín, su biografía se ha quedado absorbida en la historia antigua de Guatemala. Se sabe sobre él a través de su correspondencia personal y los cronistas de la colonia. No se conoce con exactitud la fecha ni el lugar de su nacimiento. Se ha afirmado que nació por 1499 en el lugar de la provincia de Santander, al norte de España. Era graduado en Teología y Filosofía, pero se ignora en qué centro universitario completó sus estudios. Conoció al obispo García de Loiza, presidente del Real Consejo de Indias, de quien fue secretario. Trabajar en esta entidad le permitió conocer la situación indiana a fondo y entablar una relación con Fray Juan de Zumárraga. Como licenciado en Teología y Filosofía y funcionario del Consejo de Indias, se vio inmerso en el movimiento humanista español. Marroquín llegó a tierras americanas acompañado del grupo de los primeros obispos de Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México y más adelante su arzobispo, y don Vasco de Quiroga, futuro obispo de Michoacán. En el año de 1530, cuando la ciudad tenía 3 años de haber sido trasladada al Valle de Almolonga, arribó a Guatemala, llamado por don Pedro de Alvarado, quien en ese momento ostentaba el cargo de adelantado y gobernador. La corte lo nombró protector de los indios, y a él y a otros religiosos, y le confió la defensa de los pobladores del Nuevo Mundo. En 1533 se creó la diócesis de Guatemala. En 1541 falleció don Pedro de Alvarado y a los 2 meses, en la catástrofe de la ciudad vieja, muere doña Beatriz de la Cueva, gobernadora del reino. A falta de quien pudiera gobernar el país, el obispo Marroquín desempeñó el cargo de gobernador interino de Guatemala, circunstancia en la que le correspondió trasladar la ciudad del Valle de Almolonga al Valle de Panchoy. Organizó una escuela de primeras letras, estableció un colegio para niñas mestizas, huérfanas, creó el primer hospital para indígenas y españoles y tuvo a su cargo la construcción de la Catedral de Santiago. En 1548 pidió por primera vez al rey la formación de una universidad, por lo que en vano insistió muchos años. Ante la negativa de la corte, en 1563 fundó el Colegio de Santo Tomás, antecedente de la Universidad Carolingia de Guatemala. Murió en la ciudad de Santiago en 1500. Fundación de San Juan de Guatemala. El material histórico más importante con que se cuenta está en las cartas que el obispo Marroquín escribió desde 1534 hasta 1563. Al emperador Carlos V, a su hijo Felipe II, a la Audiencia de México y a los regidores de Guatemala. Por medios epistolarios se puede conocer entre todos los planes y proyectos el que atañe directamente a este trabajo, la reducción de indios a poblados. Esta idea algunos autores se atribuyeron al licenciado Francisco Marroquín, otros a Fray Bartolomé de las Casas. Sin embargo, fue el primero quien más insistió en la ejecución de esta obra. Lo expuso al emperador por primera vez en su correspondencia en la carta del 10 de mayo de 1537. Es ahí donde él publica y comenta por primera vez todos los planes que tenía Francisco Marroquín, también como Fray Bartolomé de las Casas, que está juntada también ahí en la presentación. En 1546, el primer obispo de Guatemala participa en la Junta de Teólogos celebrando en México. A la instancia suya, las deliberaciones dieron como resultado la creación del proyecto Pueblos de Indios. Para la formación religiosa y para la mejor promoción social y política de los indios, los obispos proponen como el primer medio y el más necesario que se reduzca a poblaciones y no vivan dispersos por sierras y montañas, ya que otros se ven privados de todo beneficio espiritual y temporal. Este clérigo fue el primer fundador de uno de los pueblos modelos en sus milpas, al que llamó San Juan de Guatemala, hoy San Juan del Obispo. En esta primera reducción de indios mandó construir posteriormente una iglesia y su residencia. Desarrollo de San Juan del Obispo. La aldea de San Juan del Obispo ha quedado sin mayores transformaciones en cuanto a su aspecto de mediados del siglo XVII. Algunas apariciones o menciones de esta aldea en distintos documentos
dan una idea de su desarrollo y el crecimiento relativamente lento a través de los años. En el reporte de los pueblos y estancias elaborado por franciscanos hacia 1575, se indica que el pueblo de San Juan del Obispo contaba con 182 vecinos. Fuentes y Guzmán hizo una amplia descripción del llamado Valle de Guatemala con recuento minucioso de sus 77 pueblos que conoció en la última década del siglo XVII, y anotó su recordación florida. San Juan del Obispo, hacia el suroriente de la ciudad y a menos de una lengua de distancia, el número de vecindad de que ahora consta es el de 700 feligreses. En lo espiritual dependen de su convento. Yace a la falda del volcán de agua, algo encimado a la corpulenta de su mole, hacia la parte oriental que mira al septentrión, quedando así dando a la vista de la ciudad de Guatemala, de donde también con grande distinción y claridad se ve su iglesia, convento y caserío. Según publicado con motivo del censo de 1880, San Juan del Obispo, pueblo del departamento de Zacatepeques, dista de la antigua 3/4 de legua, 833 habitantes. Los principales productos naturales son la cochinilla o grana, que se considera como la mejor del país, el café, la caña de azúcar, que se cultiva y beneficia al pueblo mismo, cereales y granos. Existen 2 escuelas, una para cada sexo. La municipalidad ha hecho construir 2 estanques públicos, uno en el centro de la población con 12 lavaderos y otro a orillas de un lugar llamado Garita Vieja, con el mismo número de lavaderos. Hay un correo diario para la cabecera. Y los censos de 1981 y 1994 indicaron que la población era de 1521 y 2832 personas respectivamente. A continuación podemos observar la proporción áurea tanto en la fachada interior como en la fachada exterior. Podemos observar la planta de la iglesia. Se ve el convento, la sacristía, el área de juntas. En el primer nivel se ve el área de andas y en el segundo el campanario. Luego vemos el coro y por donde se sube al coro. Se ve el jardín, la bodega de imágenes y la capilla. También se ve la nave central de la iglesia y el atrio. A continuación daremos un análisis sobre la fachada de lo que es la iglesia de San Juan del Obispo. Podemos observar primero al lado derecho de esta fachada que se ve el campanario, que contiene arcos segmentados. Luego vemos en la parte de enfrente la puerta principal, que está hecha de madera con un arco de medio punto. Este es uno de los lugares de la fachada que contienen ornamentación en la parte que vemos ahí. Luego se puede ver que en muchos de los otros lugares de esta fachada no se encuentra ornamentación. También podemos observar en la fachada de la iglesia que cuenta con un amplio atrio y que no tiene una lonja, pero lo que sí posee es un podium. Se pueden ver también las columnas pareadas que se encuentran adosadas a la fachada. Podemos ver los nichos que se encuentran arriba, que están vacíos. Podemos observar también un Cristo que es un buen pastor. También nichos vacíos que se encuentran, no tienen una imagen, no tienen un elemento dentro de ellos, sino que están vacíos y pintados. Luego las columnas que vemos ahí, que tienen orden toscano. Podemos observar también ventanas circulares menores en la fachada, en la parte de arriba de las columnas adosadas. Otro detalle que vemos en la fachada es el águila bicéfala, que es la que vemos ahí de 2 cabezas, que se encuentra en varias de las fachadas de esta época. En el interior de esta iglesia podemos observar lo que es un artesón de madera y las columnas limpias que sostienen todo el techo del artesón para una planta rectangular. También podemos ver en la siguiente un esquema sobre cómo es que se sostiene una planta, sobre cómo se sostiene el techo y las columnas de este mismo. Ahora vemos lo que es la fuente que se encuentra en el atrio de este conjunto.
Esta contiene unas imágenes en la parte de arriba que son un ángel bañando a otro, y en la parte de abajo podemos ver uno de los escudos que se utilizaban en esa época. En la parte lateral del conjunto podemos observar lo que son arcos segmentados junto con las columnas que se ven ahí, que son pareadas y adosadas de orden toscano. Luego, en la parte de arriba, en uno de los extremos de esta fachada podemos observar lo que es la terraza española. En la parte de arriba de esta fachada se ve lo que son las gárgolas, que eran utilizadas en parte para drenar el agua que caía de las lluvias, y así esta no se posaba en el techo. Luego podemos ver lo que son los arcos que se ven en la esquina, que son arcos de medio punto que están en la terraza, junto con las pilastras que se ven ahí, que son adosadas a la pared y son pareadas también con orden toscano. Luego vemos lo que es un remate con un escudo en el centro, junto con lo que se llama volutas que se ven a los lados, y también vemos en las esquinas de esta fotografía lo que son postizos, que estos los vemos bastante también en la fachada de la iglesia de San Juan del Obispo. A continuación vemos lo que son unos dibujos sobre la iglesia de San Juan del Obispo. Primero tenemos una perspectiva sobre la iglesia, luego el detalle del águila bicéfala, que es la de dos cabezas con un nicho arriba. También tenemos el escudo que se encontraba en la parte inferior de la fuente, que se encuentra en la plaza, y el arco de medio punto con la ornamentación que se veía en la parte frontal de la iglesia. Y esto fue la historia, el contexto, el análisis de fachada e interior de lo que fue San Juan del Obispo. Muchas gracias.